Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Estamos el día de hoy en una tarde lluviosa, pero con unas invitadas súper lindas, súper importantes, y nos sentimos muy contentas y honradas de tenerlas en nuestra casa de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Joana. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio tan lleno de ciencia y tan lleno de empatía. Así que feliz de estar nuevamente con ustedes y gracias. De las favoritas de la tercera temporada. Así, no, todos son nuestros favoritos. Realmente no, hay que decirlo. Es como las mamás, a todas los quiero por igual. Solo que cada uno siempre destaca por cosas particulares. Pero totalmente, qué bueno, de verdad, Joana, que nos acompaña. Y también tenemos el gusto de tener también a Eli. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, es mi primera vez. ¡Ay, qué bueno! Bueno, soy Elizabeth Márquez y soy paciente renal. Ya lo dijo entonces, Eli. Hoy vamos a hablar un tema sumamente relevante. Sandra, ¿cómo lo podrías titular? ¿Qué es lo que hay detrás de la enfermedad renal? ¿Cómo es un día cotidiano en una persona como Eli, que tiene enfermedad renal, y qué se necesita para, como vemos aquí a Eli, bien linda, con calidad de vida, radiante, justamente, qué profesionales deben estar involucrados en el tratamiento y pues qué podríamos nosotros conocer acerca de este tema tan relevante? Joana. Bueno, pues la enfermedad renal crónica es una enfermedad compleja con una alta tasa de prevalencia a nivel mundial, ¿verdad? Y nuestro país definitivamente no es la excepción. Es un trastorno crónico generalmente causado por ciertas causas, si lo queremos llamar así, valga la redundancia, causas tradicionales, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, ¿verdad? Otras condiciones que igualmente son prevalentes, pero las más conocidas son, digamos, la hipertensión arterial, la diabetes, que son también enfermedades crónicas altamente prevalentes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad, como les decía, una enfermedad compleja, una enfermedad difícil de sobrellevar si la persona o el paciente no tiene el equipo que la va a acompañar durante todo ese proceso. Porque para mí, más que una atención médica, una atención nutricional, una atención psicológica, es un acompañamiento el que se le debe de dar a los pacientes durante todo el proceso, durante todas las etapas de la enfermedad, durante todo el contexto que los pacientes viven. Entonces, es una condición clínica en la que definitivamente la persona tiene que tener un acompañamiento, pues definitivamente por su médico nefrólogo. La nutrición, el nutricionista juega un rol determinante también en el manejo de esta condición, en la evolución de la condición. Obviamente tiene que ser un nutricionista renal, eso es bien importante porque no todos los nutricionistas estamos formados y capacitados para atender este tipo de condición. El equipo entre médico y nutricionista es clave. En el caso el médico necesita tener ese trabajo en conjunto con el nutricionista para que el nutricionista pueda apoyarlo en los cambios y en las mejoras que el médico necesita para su paciente, y nosotros como nutricionistas poder realizar esa intervención nutricional que va mucho más allá del peso, va mucho más allá de las calorías. Nosotros como nutricionistas saber interpretar los exámenes de laboratorio, las indicaciones que el médico da, el tratamiento que el médico da, para que en conjunto realmente eso pueda garantizar la mejoría de esos síntomas al paciente, el control de la enfermedad, preservar la salud renal y al final darle una mejor calidad de vida, que eso es lo que al final realmente todos queremos como equipo de salud, darle al paciente una mejor calidad de vida. Y mi filosofía de trabajo es eso, combinar la ciencia con la empatía, porque no podemos dejar a un lado ni podemos olvidar que detrás de cada diagnóstico hay una persona que quiere seguir viviendo, sintiéndose bien y tener una esperanza. Entonces,
si bien es cierto, la parte técnica, la parte médica, la parte nutricional es sumamente importante, pero todo paciente igualmente tendría que tener un acompañamiento terapéutico desde el punto de vista psicológico, que aliviara esa parte emocional, porque son pacientes, y más adelante quizás Elizabeth nos va a compartir, son pacientes con mucho miedo, con mucha confusión, con mucha preocupación, con mucha ansiedad, con mucho miedo a lo que viene, a lo que me va a pasar. Y realmente, como yo lo he mencionado desde un principio, sí es una entidad compleja, pero se puede vivir con enfermedad renal crónica siempre y cuando la condición se detecte tempranamente, la persona está acompañada por el equipo de profesionales adecuados, la persona esté comprometida, adherida a su tratamiento, y creo que la combinación de todos esos factores garantiza el que realmente logremos una mejor calidad de vida en el paciente, que es al final a lo que yo como nutricionista también le apuesto, no solamente a la parte técnica, no solamente a la parte de los cálculos, sino que al final lo que quiero es que viva con buena calidad de vida, que sepa que en relación a la alimentación puede seguir disfrutando de la comida, puede seguir saboreando la comida sin miedo, sin restricciones innecesarias, pero de una manera segura y sostenible, porque eso es algo importante. No podemos dejar a un lado que estamos trabajando con una persona que siente, que vive, que sufre igual que nosotros, y la empatía no la podemos perder. Y yo no me puedo como profesional enfocar en eso es lo que tú tienes que comer, no, sino que adecuarme a lo que ella necesita, a la etapa de su condición, a su tratamiento médico, a sus preferencias, a sus gustos, a su cultura incluso, porque la comida es tan importante. Le escucho, Johanna, y de verdad que siempre es un placer, de verdad, escucharla. Una cátedra todo el tiempo. Sí, para mí es un gusto. Pero creo que varios puntos importantes y relevantes. Ciencia y cercanía, ¿no? Es que van de la mano y sí son posibles. Sí son posibles. Lo hemos dicho con Sandra en un montón de ocasiones. De hecho, había un estudio que lo conversábamos con Sandra, que en un país era Gran Bretaña. Sí, estábamos viendo que se había sacado un protocolo clínico, psicológico, y era muy enfático en decir, necesitamos darle un acompañamiento desde el primer momento al paciente con insuficiencia renal. Es decir, el acompañamiento psicológico se presentaba como una variable para poder asegurar al menos que la probabilidad de que estos pacientes se adhieran a los tratamientos estuviera más garantizada, porque ese punto emocional que usted dice, ese acompañamiento, el hecho de no olvidar que se siente, que se sigue teniendo una vida, que hay un contexto y que se responde a ese contexto, a veces pareciera como que no se habla mucho porque nos enfocamos en el diagnóstico como tal, ¿no? Pero está toda esta otra parte psicológica que también olvidamos esa parte. Y que está ahí, lo hablábamos con Sandra, es que todos sentimos todo. Ajá, y no podés separar a la persona de todo lo demás, pues. Y creo que uno de los puntos relevantes que también usted mencionaba, Johanna, es que la persona se compromete y se vuelve parte activa del proceso. Totalmente. Y eso considero que es fundamental, porque no es que la persona asiste con el equipo y solo escucha y bueno, lo voy a seguir, sino que comprende, entiende de qué se trata, logra dar seguimiento adecuado a su tratamiento porque se siente cómoda y porque entiende. Porque no es igual que usted va a seguir una indicación porque me dijeron, pero ya, o sea, no sé por qué. Ahora entiendo por qué estos alimentos, en el caso de nutrición, por qué estos en este momento, por qué en estas cantidades. Entonces, tiene que ser así, la persona ser parte activa del proceso. Totalmente. Y la educación, yo soy fiel creyente que la educación empodera al paciente, ¿verdad? Y un paciente empoderado, educado, va a ser un paciente de lo que justamente comentaban. Un paciente educado va a estar más consciente del porqué de los ajustes, del porqué de los cambios que estamos sugiriendo. Y si está empoderado, si está educado, si está consciente, si es conocedor de esos cambios, se va a adherir mucho más al tratamiento. Y yo siempre trato de explicarles a mis pacientes que cuando asisten a consulta con nutricionista, especialmente en este caso con nutrición renal, dentro de todo el tratamiento que se aborda, una parte importante del tratamiento puede ser el plan de alimentación, ¿verdad? Pero en el caso de la enfermedad renal crónica, la educación es el tratamiento y va más allá de un menú, va más allá de un plan de alimentación.
Entonces, como yo les digo a mis pacientes, siempre y cuando entendamos el contexto, entendamos qué es lo que le está pasando a su cuerpo, entendamos el porqué de los cambios, el por qué ahorita no podemos comer guineo y a lo mejor, dependiendo del resultado de los exámenes, en un par de meses sí lo vamos a comer, el que por qué ahorita tenemos que fraccionar o porcionar cierto tipo de alimentos, el que lo entienda, el que lo comprenda va a ser mucho más importante para el paciente y para mí, porque es un paciente que se va a adherir. En cambio, muchas veces se tiene el concepto erróneo que se va donde el nutricionista por un plan de alimentación o por una dieta, un plan de alimentación que muchas veces ni se sigue. Pero si hemos educado, si al paciente le hemos transmitido esas estrategias que debe de aplicar a su alimentación, si lo hemos orientado a que tome decisiones informadas y decisiones adecuadas y a que tenga autonomía en su alimentación, eso nos va a dar resultados sostenibles de una mejor manera a que el paciente o a que yo al paciente le diga, en el desayuno se tiene que comer no sé cuántas tazas de frijoles, una porción de esto, una porción de lo otro. Eso no es sostenible. Eso es, como yo siempre le digo a mis pacientes, y creo que con Eli también lo hemos visto, es una guía de alimentación que le va a permitir tener visibilidad de cómo debe de ser la estructura de cada uno de sus tiempos de comida. Pero lo importante es lo que el paciente aprenda, en cómo se eduque. Y eso creo que es algo que a mí en lo personal me gustaría que la población dejara de tener ese concepto de que voy donde el nutricionista a que me dé una dieta. No. La dieta puede ser a veces innecesaria. Podemos solamente ir a que nos eduque, a que nos dé estrategias sobre cómo adecuar nuestra alimentación, en este caso a la enfermedad renal crónica, para que la alimentación sea más amigable. Y en estos casos no significa comer menos, significa comer mejor. Y las personas tienen la concepción de que tengo un daño renal, no quiero ir donde el nutricionista porque me va a dejar que prácticamente no coma nada. No se trata de eso, porque nutrición renal no es prohibir. Nutrición renal se trata de enseñar a elegir. Y eso creo que es bien importante que lo podamos conocer y tener bien claro. Sí, es que sin palabras, como siempre, es que siempre es lo más adecuado realmente y cómo transmitir eso a las personas. En este caso, Eli, cuando Johanna conversaba y decía, por ejemplo, lo del guineo y algunos otros alimentos, tú sonreías. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la enfermedad renal? Cuéntanos un poco. Pues creo que, bueno, al inicio creo que es más difícil porque pues te enteras que tenés esta enfermedad. Hay muchas cosas que evidentemente van a cambiar, ¿verdad? Entonces creo que lo que más me costó empezando el diagnóstico oficial, que me lo detectaron, bueno, me dijeron el año pasado, pero realmente la enfermedad la he tenido toda la vida, porque solamente tengo un riñón ahorita. Entonces, como el shock de decir, bueno, tenés insuficiencia renal, tenés anemia, tenés hipertensión, tenés un montón de cosas. Y yo ni sabía, pues, porque realmente no tenía ningún síntoma. De repente, solo por un dolor de espalda, terminé en emergencias, me hicieron los exámenes y, bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como la parte más dura, el saber aceptar que tengo la insuficiencia renal. Y creo que personalmente, yo siempre se lo he dicho a la licenciada, que lo que más me ha costado a mí personalmente ha sido la alimentación, porque yo amo comer. Entonces, toda mi vida yo había llevado como una vida normal, básicamente porque estaba desinformada. No sabía realmente que tenía la enfermedad para empezar, no me la trataba y comía normal, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó este punto. Pero realmente creo que algo que mencionaba mucho la licenciada, que para mí es muy importante, es como ese apoyo emocional, de tenerla, por ejemplo, a ella que me sabe escuchar, que me sabe enseñar también y aconsejar. Son cosas que me han resultado como un poquito más fácil el poder adaptarme. Y también mi doctor, también del otro lado, al principio tenía otra doctora y se ve como la diferencia. Porque, por ejemplo, con una primera doctora era como, yo te voy a dializar. Entonces, cada cita era como, me buscaba como las partes de mi cuerpo, las piernas o los brazos. Y me decía, por ejemplo, aquí te voy a poner el catéter, me decía, porque no quiero que nadie sepa que te estoy dializando. Y era como un choque emocional porque era como, bueno, nada va a servir porque igual me van a dializar, ¿verdad? Y luego fue como, mi mamá se rebuscó mucho, la verdad, y me buscó un doctor nuevo por medio de otros doctores de mi bisabuela y llegamos a mi actual doctor, que ya llevo con él aproximadamente 1 año y algo.
Y con él ha sido un cambio drástico. O sea, el apoyo de él, o sea, es como... No que no le importe, porque al contrario, le importa demasiado, pero creo que ve las cosas de una perspectiva más positiva, ya que el trasplante, que es lo que estamos trabajando ahorita nosotros, ya es una opción viable. No me ha dializado, sigo pues desde un año que mi doctora me decía que me va a dializar, claro, a 1 año y medio después, y sigo sin diálisis, gracias a Dios, y pues sigo también con la dieta. Libre de síntomas. Libre de síntomas también. Entonces, como que todo ese apoyo de la licenciada y del doctor ha sido como una base bastante fuerte para que ahorita emocionalmente yo me siento tranquila. Porque yo muchas veces, a veces se me olvida que estoy enferma y se siente bien bonito porque al final pues yo realizo mi vida normal. Hay cosas limitantes, por ejemplo, ¿verdad? Que era el deporte, que algo que yo hacía antes, que por lo menos ahorita no puedo hacerlo mucho, ¿verdad? Pero son cosas que al final, el hecho de no tener síntomas y no estar dializándome en este momento, pasan a segundo plano. Entonces, ahorita estoy viviendo una experiencia, yo me siento estable y me siento bien. Es tan inspirador escucharlas a ambas porque podemos ver el trabajo que se ha logrado y esa alianza que se tiene entre los especialistas y la persona que consulta. Porque, bueno, escuchaba mientras tú decías esta primera especialista y... Bueno, también pensaba en la red de apoyo, qué afortunado que tu familia te apoya sí. y que están cercanos a este proceso contigo y que tú mencionabas, su mamá estuvo también en esta búsqueda de otras opciones, de otras alternativas, porque me resulta escandaloso escuchar que esta primera persona era como, bueno, entonces vamos ya de un solo a este proceso, pero ¿y cuál era la explicación? ¿Cuál era la justificación de esto? O sea, y algo tan drástico y así de primera mano, es decir, acabo de recibir el diagnóstico y bueno, entonces vamos ya de un solo con esto. No, como, Dios mío. Sí, fue algo bastante impactante, pero eso también del apoyo que mencionan, creo que soy bastante bendecida, porque tengo mi familia, tengo a los profesionales, mi trabajo también en una red de apoyo increíble y mis amigos. O sea, creo que todas las personas que me rodean han sido un apoyo increíble. Porque muchas veces tal vez les da como ese miedo de, pues ya estoy enferma y no, mejor no, ¿verdad? Mejor me alejo, cosas así. Pero realmente no, es bien bonito. He aprendido porque al principio sentía como una carga emocional, es decir, pues ya están pensando en qué debo comer o cosas así. Pero llega a un punto en el que mis amigos saben que si vamos a salir, yo como diferente. En mi trabajo, si hacen alguna comida, me piden algo diferente porque saben que hay cosas que no puedo comer. Y se siente bien bonito sentirse incluido a pesar de que tu alimentación puede ser diferente. Y eso la verdad es que es un premio, la verdad, para mí. Total. Un privilegio. Sí. Y siempre lo hemos dicho, realmente a veces el bienestar, en todo el sentido de la palabra, lo que implica hablar de bienestar, es contar con esos protectores. Bueno, desde la psicología solemos decir, no hay mejor protector para una buena salud mental que ambientes validantes, que nos acuerpen, que nos ayuden. Y lo que tú mencionas, recibir un diagnóstico a cualquiera le conlleva una incertidumbre. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer? Y todo eso. Y lo otro que Johanna dice, la información. Porque uno puede recibir un diagnóstico y creo que todos hemos estado en algún momento de nuestra vida por distintas situaciones ante un doctor que nos puede dar un diagnóstico. Pero vamos de diagnósticos a diagnóstico. Pero lo relevante que es cómo ese profesional nos comunica un diagnóstico. Totalmente. Y las alternativas que pueden haber. Entonces creo que es como la gran relevancia de cómo la información asertiva, dada, puede generar un antes y un después. Raras cosas son tan determinantes como decir de A vamos a B de una manera tan drástica. ¿Que las habrá? Claro, pero es muy puntual, pero siempre hay otras alternativas. Y qué bueno que llegaste con Johanna. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que coincidieron? Fíjese que, de hecho, la primera doctora fue quien me recomendó con ella. Ah, bueno, eso sí fue una ganancia. Hay que aplaudir. Sí. Se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Yo estoy bien agradecida de haberla conocido a ella. Realmente me ha enseñado mucho. Y ella a mí también, totalmente. Creo que yo le pregunto 1001 cosas todo el tiempo. He aprendido a diferenciar mucha alimentación. Es como, bueno, no puedo comer ahorita un guineo, por ejemplo, tiene mucho potasio. Tengo que limitar el tomate, por ejemplo, y cosas así.
Y ha sido pues porque he sabido aprender de ella, ¿verdad? Entonces me da risa que a veces voy al súper y yo veo cosas, dice vegano, lo puedo comer. Y mejor le pregunto y resulta que no, porque tiene algún ingrediente, ¿verdad? De pronto como es el fósforo, que me puede ahí afectar, ¿verdad? Entonces he aprendido cómo a buscar los productos, la verdad, cómo escoger realmente lo que podría y no podría comer. Y al final es chivo porque soy yo quien decide a base de lo que ya conozco. Entonces tengo como ese poder también dentro de mi propio tratamiento de poder tomar esas decisiones para mí. Entonces creo que eso es bien importante, como siempre estar trabajando en equipo, porque no solo, como decían, ¿verdad? No solo que ella me diga a mí lo que yo tengo que hacer, sino que yo también poder aportar a mi propio tratamiento. Entonces, y ese derecho a elegir, porque al final es un derecho. Tú puedes y eres parte, no eres como un montón de profesionales sobre ti. No, es mi vida en el sentido de aprender a cuidarme, aprender a saber, guiada obviamente de la mano de los profesionales, pero tú tienes ese rol fundamental que al final me gusta cuando dice hemos aprendido mutuamente, porque es que es así, es sorprendente cómo muchísimas veces cuando está el profesional es y son los pacientes, así como tú, Eli, quienes nos obligan, ¿sí o no, Ivana? A informarnos más, a prepararnos más, a saber más. Exigen más de nosotros. Y qué bueno encontrar eso. Totalmente, porque nos retan y eso es un estímulo para nosotros como profesionales. Exacto. Esa es la palabra, es un estímulo. Totalmente. Y a mí en lo personal, bueno, conocer a él y conocer su historia, para mí ha sido sumamente gratificante como profesional y también como ser humano. A lo mejor quizás porque la veo también de una edad similar a la que tiene mi hijo, entonces yo como que le sale a uno ese lado materno de podría ser mi hija, claro. Podría ser mi hija. Entonces, y ella ha sido una paciente tan determinada, tan comprometida, tan adherida, a pesar de su corta edad, porque no es fácil en los jóvenes, no es fácil por todo lo que ellos están expuestos y lo que ellos todavía les falta por descubrir. Entonces, no digo que ha sido fácil, porque sé que no ha sido fácil. Ha sido un proceso de cambios bien drásticos, pero el compromiso que ha tenido Eli, el compromiso de sus padres también, el apoyo que ha tenido, que para mí, yo siempre he dicho en estos casos y en muchos, ¿verdad? El apoyo de los familiares es determinante también, no solamente el apoyo de los profesionales. Entonces ella ha sido una paciente integral, una paciente comprometida, y lo que me ha gustado es eso, que he dado las recomendaciones, he dado los consejos, he dado las estrategias, y ella ha ido adquiriendo autonomía. Y a mí me encanta cuando me escribe, me dice, es que encontré un lugar en Instagram donde venden este tipo de alimentos, entonces creo que es el tipo de alimentos que se adecua a mi condición. Entonces es como mi paciente estrella, como de mis pacientes estrellas, porque no están dependiendo de lo que dice un papel, que eso es, yo siempre lo he dicho, ¿quién soy yo para decirle a una persona que en el desayuno se tiene que comer media taza de frijoles, un huevo, una porción de aguacate? Y si no quiero, perdemos la autonomía. Entonces, con Eli ha sido como ese tipo de pacientes que todos los profesionales de la nutrición quisiéramos tener. Sí. Damos las recomendaciones, damos las estrategias y ellos las aplican, ¿verdad? A su propia vida, a lo que le gusta, sin perder el control de su salud, siempre cuidando su salud renal, que es lo importante y que no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Porque sí es cierto, quiero que se siga sintiendo bien, quiero que se siga sintiendo libre, que siga saboreando la comida, que disfrute de comer con libertad, pero sin perder de vista que lo que nos interesa al final del día es preservar la función renal para retrasar lo más que se pueda el inicio a una terapia de reemplazo renal. Y ojo, no porque las terapias de reemplazo renal sean malas, y como lo hemos platicado con Eli, son una esperanza de vida para la persona que realmente las necesita y que cumple el criterio de ser un paciente que ya debe de entrar en una terapia de reemplazo renal. Pero creo que antes de eso, antes de irnos por ese lado, que repito, son una esperanza de vida, y yo he visto cambios impresionantes en pacientes que han comenzado su terapia de reemplazo renal. Pero antes de todo podemos luchar, enlentecer ese avance de la enfermedad y tratar de retrasar lo más que se pueda.
Y eso es lo que justamente estamos haciendo con Eli, ¿verdad? Retrasando, y ahí hemos ido retrasando y retrasando. Han habido altos y bajos en los que el doctor, que ha sido un médico maravilloso a mi punto de vista, porque ha tenido una mente bien abierta, obviamente sin descuidar lo que él como profesional sabe y domina, pero ha coincidido en, vamos a tratar de enlentecer lo más que se pueda el camino hacia una terapia de reemplazo renal, y ha ido luchando con ella. Y en algunas ocasiones ha dicho, no, quizás pronto vamos a entrar en una terapia de reemplazo renal, pero mientras tanto vamos a seguir probando. Y ya llevamos años haciendo esto. Y aquí la magia no la ha hecho el nutricionista, la magia no la ha hecho el médico. Hemos dado las recomendaciones, hemos dado indicaciones. Aquí el artista los créditos. Los créditos son para él, y porque ella ha tomado la decisión de comprometerse realmente. Sí, realmente es admirable, Eli, porque las personas no te ven, obviamente no van a estar escuchando, pero si la pudieran ver, o sea, es que irradias, Gracias. tú te ves de una manera que decimos, wow, no es el mito, el estereotipo de que podemos considerar a una persona con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, eso ha sido, y me imaginamos, bueno, no, realmente no nos podemos imaginar el trabajo que conlleva, porque sí, es un equipo, pero si de alguna manera tú no te comprometes en todas estas acciones, claro, pues es muy limitado. Sí, es muy limitado. Y pongamos el hecho de los salir con amigos, por ejemplo, lo que implica eso, que son pequeños retos, hay que decirlo, porque es una exposición social y es elegir una y otra vez lo que para ti te hace bien en esos contextos. ¿Cómo ha sido para ti en esa etapa, siendo, y como lo decimos, si la pudieran ver, joven? Es una jovencita. Sí. Pues al principio sí era bastante difícil porque era pues, la tentación. Por ejemplo, McDonald's, restaurantes así, ¿verdad? De comida rápida, bastante conocidos. No todos tienen como esas opciones que yo pudiese decir vegetarianos, o no todos tienen alguna ensalada, por ejemplo, que podría ser como una vida más fácil, ¿verdad? Claro. Pero a medida va pasando el tiempo y mis amigos también se van informando, porque eso es otra cosa, que pusieran el interés en conocer lo que realmente yo puedo comer o a dónde puedo ir. Eso nos ayuda a todos, y a mí pues, principalmente, a que cuando tengamos una salida, pues se vea primero si hay opciones vegetarianas, por ejemplo, si hay opciones veganas. Y algunos de mis amigos también se han tomado como ese tiempo de compartir conmigo en lugares 100% veganos. A pesar de que ellos son los más carnívoros posibles, se han adentrado también a ese mundo. O, por ejemplo, mira, vamos a tal lugar, ¿crees que puedes comer tal cosa? Una vez me dio risa porque hicieron como una comida sorpresa en el trabajo y tenía reunión con mi jefe. Y me preguntó, ¿ya has ido donde la nutricionista? Y yo, no, tengo tiempo de no ir, que no sé qué. Me dijo, no, pero anda. Y así como de pregunta en pregunta, ¿y qué puedes comer? Que no sé qué. Y yo contándole, ¿verdad? O sea, como siempre me pregunta, era normal para mí. Y al día siguiente nos fuimos todos al trabajo, teníamos esa reunión sorpresa. Y para todos habían pedido pizza, pero para mí me habían pedido una ensalada. Mira, yo sé que no puedes comer pizza, entonces aquí está tu ensalada. Y está súper rica, la verdad. Entonces, ese tipo de cosas, al principio era difícil, pero a medida que ellos se iban conociendo y yo también les iba informando y lo aceptaron también y lo compartieron conmigo, se hace mucho más fácil. Claro. Porque ya no... que te cuidan. Ajá, ¿sí? Correcto. Creo que esa es la palabra, que siento que se preocupan por mí, y eso es súper bonito, la verdad. En mi casa, mi mamá también se encarga mucho de hacer mis comidas en base a la dieta. Tengo comidas favoritas, eso siempre se lo digo a la licenciada. Totalmente. Todo. Y siempre gustos y preferencias. Pues. Sí, entonces, y también he encontrado, como dice la licenciada, lugares que también ella me ha recomendado. Y al principio es como ese miedo de probar esa comida porque no sabes. El sabor. Ajá, no sé qué voy a experimentar. Pero con miedo, la verdad, que he ido probando y ha sido descubrir un mundo totalmente diferente. Y me ha gustado, que creo que eso es de las cosas que yo también le tenía mucho miedo. ¿Qué pasa si lo pruebo y no me gusta? O sea, ¿qué voy a comer ahora? Pero cuando ya lo pruebo y me gusta, es como, bueno, ya tengo otro lugar seguro. Qué gran sorpresa. Sí, entonces creo que es un proceso de adaptación hasta cierto punto. Pero es también tener... Es que son varios aspectos los que resaltan aquí, y por supuesto que tú sos el eje central, pero es esa apertura que tú tenés a las cosas nuevas y también a ir conociendo
cómo tu cuerpo va reaccionando ante esto. Porque claro, es ir descubriendo, pero también, bueno, probé esto, aparte de que me gustó, pero cómo me sentí después. ¿En algún momento tú has identificado, por ejemplo, ay, quizá esto me generó malestar o no? Hasta ahorita no, pero sí he encontrado comidas que son como recomendadas y no me gustaron. Entonces, eso es como el otro challenge, ¿verdad? Que tengo. Pero la mayoría de cosas sí me han gustado, pero no me han causado daño hasta ahorita. Eso es lo bueno. Ajá, o sea, ha sido... Y eso, que se resalta también las personas que están a tu alrededor, que han sabido también darte este acompañamiento, pero creo que es clave la forma en cómo tú igual se lo has comunicado, pues, que los has hecho parte de, y entonces ellos saben y te cuidan de esta totalmente. forma. Sí, la verdad es que es bien bonito sentir ese apoyo. Creo que no, la verdad es que no sabría decir si hay casos en el que no, ¿verdad? Porque no lo he experimentado. Claro. Pero sí es bonito ver como a veces, bueno, mi mejor amiga creo que es la que más se preocupa. Hace poco le estaba contando, mira, me quiero ir a Francia, le digo, porque me quiero ir a estudiar cosas Investigo así. el menú. Y me dice, mira, pero ¿cómo vas a hacer tu salud? Me dice. Y yo, pero vos te preocupas más que por mí, le digo yo. Y es bien bonito Exacto. sentir ese cariño y esa preocupación por vos. Y por lo menos a mí, creo que me considero una persona que a mí no me gusta que me regañen, ¿verdad? Entonces, hago muchas de las cosas porque no me gusta ser regañada. Pero porque no me gusta tampoco que se preocupen tanto por mí. O sea, siento que es bonito, pero siento que si yo puedo hacer algo para evitar que se preocupe la gente, lo voy a hacer. Asumís Entonces, como esa autonomía, ¿no? Esa responsabilidad. Totalmente. Y Entonces, eso es valioso. Y eso me ha ayudado un montón también. Ay, Johanna. Ella es especial. Elizabeth, y no es porque ella está acá, pero siempre yo la he considerado una persona especial y yo he aprendido muchísimo de ella, de esa determinación, de esa entereza, porque es bien fácil en algún momento victimizarnos, sentirnos diferentes, pero ella no. Ella siempre con esa entereza que la ha caracterizado, esa seguridad, ese positivismo y esa tranquilidad de yo voy a salir con todo. Entonces para mí ha sido como admirable. Y entonces yo he aprendido muchísimo de ella. Entonces, porque uno en este camino de la nutrición no solamente está destinado uno a enseñar, sino que también a aprender. Y eso es, todos los días aprendemos algo nuevo. Y no perder esa sensibilidad, ¿verdad, Johanna? Que a veces yo creo que nos sesga a los profesionales de la exposición continua, hasta que llega un momento en el que es muy fácil simplemente de sensibilizarnos al malestar, a las necesidades muy propias de cada paciente que vemos. La vez anterior en el episodio hacíamos mención sobre el profesional ve a 10 posiblemente en el día, 10 pacientes, pero ese paciente solo te ve a ti y él llega con sus necesidades muy propias, llegas con sus demandas. Entonces nuestra labor es bien importante porque es también ubicarnos y decir, sí, yo veo 10 al día, pero esta persona solo me está viendo a mí, yo soy su profesional. Y tiene una necesidad especial. Concreta, ideográfica, que exacto. responde a necesidades muy propias. Entonces hace mucho sentido que no es sacar de la manga la receta, ¿verdad? O la, ¿cómo se llamaría? La dieta. Aquí está, vaya. Todo esto sí, esto no es tan radical. No. Tal vez podría decir, ay, qué fácil fuera, pero no, en la vida real, en lo práctico, en los contextos, no funciona así. Entonces, saber eso y sobre todo tomarnos el tiempo de educar, que yo creo que la clave es eso, Johanna. Escuchar y educar. La clave es escuchar y educar. Porque es que fuera lo más fácil tener como sistematizado el trabajo y aquí está, y este es el tratamiento, y yo ya cumplí porque yo ya le di lo que necesitaba. Pero no se trata de eso, se trata de escuchar, de tener empatía, de acompañar, que el paciente se sienta acompañado. Yo sé que en nuestras profesiones nos preparan y nos capacitan mucho para la parte técnica, ¿verdad? En el caso de los nutricionistas, pues salimos expertas en cálculos, en manejar números, en regular porciones, pero es que lo que el paciente necesita al final va más allá de los cálculos, va más allá de centrarnos en el peso, va más allá
del cálculo de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Va en lo que el paciente necesita es sentirse acompañado realmente. Entonces creo que a veces perdemos de vista eso, perdemos ese foco y nos enfocamos en atender paciente y centrarnos en el diagnóstico y no en la persona, ¿verdad? Es muy fácil caer en eso, Johanna. Es muy fácil, y es muy fácil decirle también a alguien, ¿sabes qué? Tú estás en una etapa prediálisis, estás en una etapa 4 de la enfermedad, entonces lo que yo necesito es que controles el consumo de proteínas de origen animal y ahora en adelante no vas a poder comer carnes, no vas a poder comer pollo, no vas a poder comer huevo, leche, o vas a comerlo en cantidades reducidas. Qué fácil es decirlo. Eso es sumamente fácil, la indicación se da fácil. Y realmente nos ponemos a pensar lo que el paciente está sintiendo cuando le dicen que hay algo que normalmente lo ha comido en su vida, de ahora en adelante no lo puede comer porque eso atenta contra su salud. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si a mí, por ejemplo, me quitan, bueno, todos los salvadoreños nos encanta comer frijoles, y si a mí alguien viene y me dice, no puedes volver a comer frijoles nunca más en tu vida? Claro. Entonces, pero si alguien negocia conmigo, exacto, y adecúa esos frijoles a la alimentación y me dice, vamos a cuidar el tamaño de la porción, la forma en cómo los preparamos, la forma en cómo los combinamos, la frecuencia con la que los vamos a consumir, ya eso a mí me da otra idea completamente diferente. Y para mí no hay, desde el punto de vista de nutrición, para mí no hay satisfacción más grande que el ver a un paciente que llega a mi consulta ansioso, preocupado, frustrado porque no sabe prácticamente qué comer, porque le han entregado una dieta genérica o una lista de alimentos permitidos y prohibidos, más que todo prohibidos, pero no le han dicho que sí puede comer. Y entonces el paciente siente que puede comer prácticamente casi nada. Y al final salir con un panorama completamente diferente y me diga, ya sé que puedo comer X o Y alimento, pero ya sé que a lo mejor lo puedo comer de esta u otra forma. Y a lo mejor no lo resolvemos en la primera consulta, a lo mejor lo vamos a resolver en la segunda o en la tercera consulta. Pero se redujo el malestar que la persona tenía en un primer momento, porque imagínese de llegar de, no, vaya, todo esto no, y solo 3 sí. Entonces luego consultar con el especialista y pensar, ay, bueno, entonces seguro me va a decir como las mismas recomendaciones, pero al darle las alternativas y ampliar ese panorama de que no es que no lo vas a poder comer, sino que lo vamos a distribuir de forma diferente, lo vamos a preparar de esta otra manera. Entonces la persona ya siente esa tranquilidad. Y creo que ese alivio es parte también del proceso, pues, porque ya eso mejora la perspectiva de, bueno, entonces no es tan malo como yo creía, no es tan radical, no es tan grave como ellos creen. Pero ahí volvemos a lo que Johanna mencionaba al inicio. No podemos perder que el foco es la calidad de vida. Es decir, es que todo. De nada me serviría tener a una persona en este lado tan rígido, pero es que ahí no hay calidad de vida, no hay bienestar, no se logra ningún objetivo realmente basado en lo que se quiere lograr. Entonces creo que estas habilidades que mencionaba Johanna son tan relevantes en todas las profesiones. Total. Que tenemos directamente estar trabajando, claro. Y es eso, tenemos que apostarle a la calidad de vida, no importa la edad, porque puede ser muy fácil sesgarnos por la edad y decir, bueno, si Eli está joven, a ella sí le vamos a dar todas las probabilidades y posibilidades porque está joven, pero a lo mejor es una persona con años 40, 45, pero también podemos y le podemos apostar. Claro. Y dar esas herramientas que usted decía, Johanna, que aprenda, que tenga autonomía. Yo creo que lo peor que le podemos hacer a una persona es negarle la posibilidad de aprender. Total. Y eso es cierto. Es de verdad una situación bastante cuestionable cuando somos profesionales y lo limitamos de primer momento. No, sí es cierto y hay que decirlo, como profesional también conlleva un reto de esforzarte un poco más. Y aquí creo que viene la relevancia, ¿no? Es que este tipo de trabajo no son especialidades cortas, Johanna, porque justo trabajar con población, en este caso, como estamos hablando con Eli, de una enfermedad renal crónica, conlleva una preparación del profesional. Yo creo que es admirable cómo usted lo domina, el manejo profesional. Y yo lo decía, siempre es una cátedra, pero es porque es así. A mí me deleita escucharla desde el momento que la conocí y se nota que hay una preparación, que hay un entrenamiento. Y estos son, digamos,
las ventajas y qué bueno, Eli, que realmente encontraste esta a Johanna. Pero habrán otras personas que no tienen esta posibilidad. Es muchísimo más difícil. Y lo que podemos ver a lo mejor es en redes sociales otro sinfín de desinformación. Y ahí es mucho más problemático porque entonces no hay nada seguro, es todo limitante, es todo, yo sigo la dieta que vi en la red social, o sea, pero creo que partimos de eso, de que los que estamos en primera línea son los profesionales. Sí. Y si el profesional se toma el tiempo de poder dar la oportunidad de voy a educar, voy a explicar, y usted lo dijo, Johanna, quizás no va a ser la primera consulta, es irreal, pero sí continuando y que el paciente regrese. Exacto. No sé si le ha pasado, pero un gran objetivo es que el paciente se mantenga en el tratamiento. No es que no llegara una vez, 2 veces. No, que siga llegando y siga aprendiendo. Sí, porque lo que podemos ver en la primera consulta es prácticamente solamente es información muy, muy general. Pero esto implica un proceso. Esto implica educación y la educación también toma tiempo, ¿verdad? Todo es un proceso. Entonces eso creo que es bien importante y lo que Jessica mencionaba, uno de los problemas que yo observo en la consulta es que los pacientes llegan confundidos, llegan preocupados, llegan con miedo a comer porque se les ha dado nada más recomendaciones genéricas o se les ha dado información contradictoria o una lista de alimentos prohibidos sin tomar en cuenta la etapa de la enfermedad, sin tomar en cuenta otras enfermedades asociadas, sin tomar en cuenta el tipo de fármacos que está consumiendo, sin tomar en cuenta la sintomatología, las preferencias y los hábitos. Entonces los pacientes pues prácticamente experimentan ese miedo a la comida porque todo se les ha prohibido. Entonces lo que platicábamos, sienten que no pueden comer absolutamente nada. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque yo quisiera, y tal vez sueño mucho o sueño de manera muy ambiciosa. Soñemos. Sí, pero yo quisiera que en algún momento pues cada profesional se dedicara a su competencia y al nutricionista, en este caso especializado en nutrición renal, se nos dejara hacer nuestro trabajo como debe de ser, porque al paciente se le entrega información contradictoria, al paciente lo confunden mucho. Entonces, lo que pasa cuando recibe información contradictoria entre el médico y el nutricionista, ¿a dónde se va? Al internet. Y toda la información que aparece en internet es una información genérica destinada para aquel paciente que a lo mejor ya se encuentra complicado. Pero nosotros en el espectro de la enfermedad renal crónica podemos encontrar pacientes en diferentes etapas, pacientes que de acuerdo a su etapa va a tener diferentes necesidades. Entonces no hay por qué aplicar las mismas recomendaciones a todos los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? A veces encontramos un paciente en estadios iniciales y desde entonces me le aplican todas las restricciones que no necesita. Y como yo siempre le digo a los pacientes, vamos a trabajar en base a la etapa, en base a su condición actual, en base a las enfermedades asociadas, en base a los exámenes de laboratorio. A mí los exámenes de laboratorio me dan la pauta para poder decidir qué ajustes voy a hacer en la alimentación. Pero si uno de las alteraciones que más comúnmente se presentan en estos casos son alteraciones en los niveles de potasio en sangre, a niveles de fósforo en sangre, que generalmente se da en etapas ya avanzadas de la enfermedad, etapa 4, etapa 5. Pero si mi paciente llega en etapa 3 y su potasio en sangre está normal y su fósforo en sangre está normal, ¿por qué yo voy a empezar a aplicar restricciones? Y cuando yo realmente las necesite, el paciente va a estar completamente agotado, como decimos, quemado. Entonces, eso es lo que yo quisiera y sería como mi sueño hecho realidad, que se nos diera a la nutrición renal el rol que realmente tiene en el tratamiento de los pacientes y que cada quien estuviese en su competencia, para lo que ha sido o para lo que se ha formado, el médico en su rama, el nutricionista en su rama. Entonces, que se nos dejara realmente a nosotros actuar en nutrición, realmente educar a ese paciente sin información contradictoria, sin información que los confunda, porque a veces es bien difícil. El doctor me dijo que yo no puedo comer frijoles, pero usted me está diciendo que sí puedo comer frijoles. ¿A quién le hago caso? Qué ambiguo. Seguramente le voy a hacer caso al médico. Claro. ¿Verdad? Entonces, y es un doble trabajo, porque es el nuevamente establecer esta alianza con el paciente y decirle, no, bueno, explicarle,
el médico dijo esto, pero es esto y todo. Entonces es un trabajo que se duplica al final. Y sin querer también desvirtuar al médico, por supuesto, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces nos encontramos con profesionales de la salud que no están o que no van junto con el avance de la evidencia científica, que se han quedado pegados a las recomendaciones que dieron las guías de práctica clínica de hace muchísimos años y las recomendaciones van cambiando de conforme va avanzando la evidencia científica, y eso es parte de lo que hace un nutricionista renal: especializarse, formarse, actualizarse en base a lo que la ciencia nos va diciendo, y gracias a Dios que la nutrición renal va evolucionando. Y no lo digo yo, lo dicen grandes expertos en nutrición renal a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos dicen? La evidencia científica nos está diciendo que no apliquemos restricciones innecesarias a los pacientes, que les enseñemos a comer, que les enseñemos qué es lo que está pasando en su cuerpo, que entiendan qué nutrientes pueden detener el avance de la enfermedad, qué nutrientes pueden acelerar, que puedan disfrutar la comida sin miedo, pero sin descuidar su salud renal, y que lo hagan de manera segura y sostenible. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la evidencia, lo dicen expertos importantísimos a nivel mundial. Sí. Entonces, que se nos deje aplicar realmente eso a nuestros pacientes sería como mi sueño hecho realidad, que yo encontrara realmente un profesional en medicina, un nefrólogo, que le dijera al paciente, su nutricionista le va a ayudar. Y trabajo en equipo. Y trabajo en equipo. Su nutricionista le va a ayudar en el tema de la alimentación. En eso no me meto. Así como que a mí me preguntaran algo de sus medicamentos, claro, le dijera, el nefrólogo es el que tiene la última palabra, y él es el que le va a prescribir, y él es el que le va a indicar. Entonces quisiera que trabajáramos en equipo, cada quien en su rol, y que de esta manera tuviéramos un paciente más adherido y más compenetrado y con mejor calidad de vida también. Sí, porque no podemos trabajar divorciados, pero a veces lamentablemente trabajamos divorciados, y eso no ayuda al paciente. Es que es lo que nosotros siempre hemos conversado, que lamentablemente, bueno, hay especialistas que son muy buenos, pero que no cuentan con el equipo de otros profesionales competentes o que estén en esa misma línea para que verdaderamente vean que el objetivo es la calidad de vida del paciente. Es como que eso siempre se olvida y solo están poniendo el foco en una parte y no en la integralidad de esta persona. Entonces, al final resulta complicado, pero vemos en el caso de Eli, que es un caso de éxito, total, que sí hay profesionales que están comprometidos con este objetivo. Joana, ya sabíamos que usted siempre ha estado comprometida con esto, y es muy inspirador, pero también saber que está este nefrólogo. Y bueno, también quisiéramos saber, hemos hablado acerca de la enfermedad, pero ¿cómo se puede prevenir? Porque esto es algo que puede padecer cualquier persona realmente. Total. Y la clave es la prevención, ¿verdad? La clave siempre va a ser la prevención. Obviamente hay personas que estamos más predispuestas a presentar un daño renal a mediano a largo plazo, como lo que les explicaba en un principio. Enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, por ejemplo, son las principales causas de enfermedad renal a todo el mundo. Entonces, yo siempre les menciono a los pacientes que viven con estas comorbilidades. Paciente hipertenso, paciente que vive con diabetes, es un paciente en riesgo. Por lo tanto, es un paciente que al menos una vez al año debería de estarse tamizando su función renal, evaluando cómo está la salud de sus riñones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que en estos casos, tanto en la hipertensión como en la diabetes, el órgano blanco siempre va a ser el riñón. Entonces, es parte de lo que también igual hay que educar a la población, ¿verdad? Si vivimos con estas comorbilidades, cuidemos la salud renal, chequeemos la salud renal al menos una vez al año. En términos de todo lo que es relacionado al estilo de vida, hábitos de alimentación, también podemos prevenir un daño renal, tratando siempre de mantener una composición corporal adecuada. No estoy hablando de peso, estoy hablando de composición corporal, estoy hablando de masa muscular, estoy hablando de masa grasa, estoy hablando de grasa visceral, estoy hablando de peso. También mantener siempre una composición corporal adecuada, una cuota de actividad física adecuada. También es importante cuidarnos con el consumo de alimentos procesados, industrializados, ¿verdad? Eso sabemos que tienen altas cantidades de sal, altas cantidades de aditivos, que no es recomendable para la salud de las personas. Con eso no estoy diciendo que nos tenemos que negar al consumo de ese tipo de productos, sino que obviamente saber en qué contexto los podemos utilizar, con qué frecuencia, etcétera.
mantener la hidratación adecuada también, no sobrecargar el riñón con un consumo excesivo de proteínas. A veces pensamos que la proteína lo es todo y nos dedicamos a comer grandes cantidades de proteínas y a lo mejor a veces tenemos alguna susceptibilidad genética por ahí que nos puede agravar el daño renal. Entonces creo que eso es sumamente importante. El dormir. Nadie habla acerca de la higiene del sueño, pero el descanso es tan importante también. No automedicarnos. Muchas veces tendemos a prescribirnos medicaciones que a la larga cierto tipo de medicamentos pueden también dañar la salud renal de manera crónica. Entonces, creo que sí, nosotros podemos aplicar todas esas recomendaciones en nuestra vida diaria y sobre todo si nosotros padecemos alguna condición que nos supone en riesgo, creo que eso sería sumamente importante. Y por supuesto, aumentar siempre en nuestra alimentación el consumo de frutas, el consumo de vegetales, el consumo de leguminosas, el consumo de fibra que es tan necesario, ¿verdad? Que forma parte de una alimentación completa, equilibrada y no solamente centrarnos en nutrientes aislados. Creo que eso hace la diferencia también. Sí, sin duda. Sin duda, y para cerrar, Eli, quisiéramos saber qué mensaje quisieras darle a las personas que nos escuchan y sobre todo que están jóvenes como tú y quitándonos estos mitos, pues que tú de primera mano has podido conocer qué cosas sí y qué cosas no. Creo que lo primero de todo, tener una fuerza emocional bastante presente, que sí no es fácil llevar la enfermedad, pero no es imposible. Porque pues puedes hacer tu vida cotidiana, puedes trabajar, puedes comer, obviamente con tus limitaciones y tu vida sigue. Realmente no se ha acabado por tener esta enfermedad, realmente puedes vivir plena, feliz, siempre con el apoyo, ¿verdad? De tus familiares, a quien tú querrás, quien tú tengas esa confianza y del profesional. Creo que ese sería más que todo mi mensaje. Te agradecemos un montón. Sin duda que las admiramos a las dos, cada una en sus espacios y sin duda que podemos ver el trabajo pues que hay en ambas y no nos queda más que agradecerles por habernos acompañado y por habernos inspirado también, porque estamos seguras que más de alguna persona que nos escuche se va a identificar y también va a tener como esta mirada en su cuidado, en determinarse en buscar a los profesionales adecuados, que eso es algo que nosotros siempre enfatizamos, es de encontrar a esta persona que reúna estas características o que tenga estas competencias que realmente van a aportar al buen tratamiento que se está buscando. Entonces, pues agradecerles a ambas. Gracias a ustedes. Yo solamente quisiera agregar y decirle a las personas que se encuentran padeciendo esta condición o que se encuentran en riesgo o también para sus familiares que no acepten recomendaciones genéricas, que no acepten información contradictoria, que no acepten solamente un listado de alimentos prohibidos. Ese no es el tratamiento. Que no tengan miedo al comer. Y sobre todo que busquen ayuda de un nutricionista especializado en nutrición renal. Eso puede hacer la diferencia y puede marcar un punto importante en el avance y en la progresión de la enfermedad, porque un mal ajuste en la alimentación puede traer consecuencias. Y quizás a los profesionales de la salud que se quisieran dedicar a esto o que están pensando enfocarse en esto, actualicémonos y capacitémonos constantemente y trabajemos con pasión. Porque yo siempre he dicho que el conocimiento puede salvar funciones renales, pero la empatía salva humanos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera transmitir, pero sí a los pacientes que se asesoren muy bien con quién los va a atender y sobre todo que no acepten recomendaciones genéricas, porque una lista de alimentos prohibidos no es el tratamiento. Eso les va a generar más confusión, más ansiedad, más preocupación, más miedo al comer. Y no solo al paciente, a sus familiares también. Así que muchísimas gracias por tenernos acá. Estamos felices de compartir estos espacios. Qué mejor que con ustedes. Espacios con mucha ciencia y mucha empatía donde nos sentimos en casa porque mantenemos el mismo foco por la salud, el mismo objetivo y luchamos por lo mismo. Así que mil gracias. Para nosotros el mayor de los placeres siempre. Qué gusto. Gracias. O sea, realmente creo que no tengo ya palabras, solo agradecer. Y créanme que realmente nosotras aprendemos muchísimo de ustedes. O sea, es ida y vuelta.
Sí, sí, es recíproco. Así recíproco. que muchísimas gracias y tienen las puertas abiertas siempre. Gracias, ya sabes. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, Está Eli. bien. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.